La espiritualidad no se mide por cuántas consagraciones tienes, sino por cómo te conduces cuando nadie te ve. Porque en Ifá, la pulcritud, la honestidad y la gratitud no son sugerencias, son fundamentos. Tú confiarías tu alma a cualquiera que se haga llamar sacerdote. En la consulta estás mostrando una parte de tu alma. Estás entregando tus miedos, tus secretos, tus esperanzas. ¿Te has preguntado quién está del otro lado del tablero? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más serios y necesarios de nuestra religión, los valores que deben sostener a un verdadero awo. Hablaremos de la pulcritud que debe tener un sacerdote, del desprecio que Orunmila siente por la traición, de la honestidad que debe ser nuestro escudo, del agradecimiento como una llave espiritual, de cómo se manifiesta la verdadera prosperidad y de por qué nunca puede faltar el estudio dentro del camino de Ifá. Este video no es solo para quienes ya son babalawos, sino para todos los que algún día lo serán y para quienes se consultan, porque aquí entenderán cómo identificar a un verdadero religioso. Y también lo que les puede pasar a los impostores. Quédate hasta el final, porque este video no solo te abrirá los ojos, también puede salvarte de un gran error o ayudarte a reconstruir tu camino espiritual desde la raíz. Vamos a hablar como se habla en las casas religiosas cuando se cierran las puertas y queda lo verdadero. Aquí nadie viene a inventar. Esto es Ifá de verdad. Y antes de comenzar, si este contenido resuena contigo, si sabes que puede ayudar a alguien a no caer en malas manos, o si sientes que estas palabras deben llegar a más corazones, compártelo. Compártelo con quien está perdido, con quien duda, con quien busca la verdad, porque compartir este video puede ser un acto de salvación. La imagen que proyecta un awo no es un simple reflejo externo, es la expresión visible de su conexión con Ifá. En la pulcritud comienza el respeto, porque ¿cómo se puede confiar en alguien que desde su presencia ya muestra abandono? Muchos creen que ser babalawo es solo saber interpretar un odu o marcar un ebó, pero olvidan que el primer mensaje lo das tú mismo, sin hablar, apenas con tu forma de estar, de caminar, de mirar, de vestir. En Ifá, el aseo no es lujo, es liturgia. La limpieza del cuerpo es reflejo de la limpieza del alma. La ropa no tiene que ser cara ni nueva, pero debe estar limpia, planchada y con olor a respeto. No estamos aquí para imponer una moda, pero sí para dejar claro que un awo que atiende a los demás sucio, desaliñado o con ropa manchada de sacrificio está faltando al código sagrado que le fue confiado el día de su consagración. ¿Tú dejarías a tus hijos en manos de alguien que parece que viene de la calle o de una prisión? Pues lo mismo piensa la gente cuando ve a un sacerdote mal presentado. Y no es un tema de edad ni de moda. No importa si el awo es joven o viejo, moderno o tradicional. Lo importante es que entienda que su imagen es parte de su mensaje. Los tiempos cambian, sí, pero la esencia no. Un pantalón por la mitad de los glúteos, dejando ver los interiores, no solo es una falta de respeto hacia uno mismo, sino también una señal de ignorancia sobre lo que representa un sacerdote de Orunmila. ¿Sabías que esa forma de vestir viene de las cárceles? Y que, sin saberlo, muchos copian conductas que nacieron en lugares de oscuridad, sin entender que en la luz de Ifá todo tiene que estar limpio, desde la mente hasta los pies. No estamos hablando de juzgar preferencias personales ni de atacar formas de ser. Estamos hablando de códigos que, si no se respetan, deshonran la tradición. Un awo no debe parecer un delincuente, ni verse como si acabara de salir de una esquina de la calle. Un awo debe caminar como quien representa a Orunmila en la tierra, porque eso es lo que somos. Y esto no es teoría, Ifá lo dice claramente. En uno de sus signos se explica que quien no se baña, quien no se arregla, pierde hasta su hogar. Hasta el Orunmila en un momento fue reprendido por sus propias esposas por no encontrar tiempo para bañarse. Y fue solo cuando se limpió, cuando se arregló, que recuperó su casa, su familia, su equilibrio. ¿Te das cuenta? El desorden, la suciedad, el abandono personal traen caos. Por eso, un awo tiene que andar siempre aseado, con su cuerpo limpio, con sus ropas presentables, con su ifá reluciente, porque no todo es hacer sacrificios, también hay que saber respetar lo que se tiene. Muchos hacen ebó buscando prosperidad, pero viven manchados sin darse cuenta de que el primer paso para el iré es cumplir con los valores más simples. Ifá nos enseña que mientras más cuidado pongamos en nosotros mismos, más orden habrá en nuestra vida, y ese orden se transforma en bendición. Este es un llamado para todos los sacerdotes, nuevos o viejos.
El respeto comienza por uno mismo. Nadie va a confiar su alma, su salud o su destino a alguien que no es capaz de cuidar su propia apariencia. El trabajo con animales, con sangre, con hierba, no justifica andar por la calle como si vinieras de un basurero. La ceremonia termina y hay que cambiarse. La limpieza no es comodidad, es responsabilidad. El que de verdad respeta a Runmila, respeta su imagen. El que se consulta contigo está entregando su alma por unos minutos. No lo olvides, que la gente no va a ver tus calzoncillos ni a oler tu sudor. Va a buscar respuesta. Y si tú estás desordenado, ¿qué orden puedes ofrecer? Hay heridas que no se ven, pero que cambian el rumbo de una vida para siempre. Y la traición es una de esas. Runmila, que lo ve todo desde la altura de los siglos, no tolera la traición. Porque él, más que nadie, sabe lo que significa entregar confianza a quien después la destruye. En esta religión, la lealtad no es un adorno, es una base, y cuando se rompe, las consecuencias no tardan en llegar. En tiempos antiguos, cuando no existían los contratos ni las notarías, la palabra era el sello sagrado entre los hombres. Un compromiso no necesitaba testigos, bastaba con que alguien dijera, te doy mi palabra. Y esa palabra valía más que cualquier firma. ¿Cómo llegamos a perder eso? ¿En qué momento se convirtió en normal decir una cosa y hacer otra? Hoy vemos personas que hacen juramentos ante Runmila y al día siguiente ya están violando esos pactos. Ifá nos advierte una y otra vez. Quien traiciona lo que ha recibido con respeto terminará cayendo bajo el peso de su propio engaño. Y no es una amenaza, es una ley espiritual. Porque la traición no es solo un acto contra alguien más, también es un acto contra uno mismo. Es como prenderle fuego a tu propio templo. La gente olvida que todo acto, todo pensamiento, toda mentira dicha para manipular o sacar ventaja, tiene un eco en el universo. Y aquí no estamos hablando solo de los que roban, engañan o se burlan de quienes los ayudaron. Estamos hablando también de esos que aprenden algo y luego se viran contra sus propios maestros, aquellos que fueron recibidos con comida, con techo, con enseñanza y después hacen lo posible por quitarle los ahijados a quien los formó. Esos que no solo abandonan, sino que compiten con las mismas herramientas que un día se les dieron de corazón. Esa es la traición más vil de Runmila. No quiere ver ni las cabezas de quienes han traicionado. Así lo dice Ifá. Hay historias donde hasta los animales que lo acompañaron y luego lo traicionaron terminaron convertidos en ofrenda. Los alimentó, los cuidó, les dio todo y aún así quisieron robarle lo que era suyo. ¿Y sabes cuál fue el castigo? La maldición de nunca poder entrar en su espacio sagrado. El traidor, aunque lo disimule, vive siempre con un techo que se le va cayendo encima, porque lo que se hace a escondida se paga a plena luz del día. La traición puede venir de cualquier lado. A veces viene disfrazada de respeto, a veces de falsa humildad y a veces hasta de gratitud. Pero Ifá lo desenmascara todo y tú puedes engañar a un padrino, a una madrina, a un ahijado, a una familia entera, pero nunca a los rizá. Ellos lo ven todo, lo saben todo y lo que no castigan de inmediato lo guardan para el momento en que más te va a doler. Quien traiciona, tarde o temprano queda solo y lo peor de todo es que ni el mejor Evo le funciona, porque Runmila no escucha los rezos de quien le dio la espalda al respeto, a la gratitud y a la fidelidad. Se puede consagrar, se puede vestir de blanco, se puede llenar de collares, pero nada de eso lo limpia. La traición no se borra con ceremonia, se paga. Hoy en día vemos relaciones rotas entre padrinos y ahijados por todos lados y siempre hay una excusa, que si él me falló, que si ella no me cumplió, que si me estafaron, que si me quitaron los santos, pero la mayoría de las veces lo que hay detrás es ambición, orgullo, envidia y deslealtad. Nadie quiere aceptar que falló, todos tienen un cuento, pero Ifá dice, no se puede ser juez si no se oyen las dos partes, y aún así, Runmila ya sabe quién miente y quién dice la verdad. Este mensaje no es para juzgar a nadie, sino para que cada uno mire dentro de sí y se pregunte, ¿estoy siendo fiel a mis principios? ¿Estoy actuando con la verdad? Porque el que se convierte en el Arayé, en el enemigo del que le tendió la mano, está cavando su propia tumba. Ifá lo dice claro, los caminos se cierran, las puertas no se abren, la prosperidad se va, y no hay Evo que lo quite, porque fue uno mismo quien destruyó su propio destino. La traición no solo rompe vínculos, rompe caminos. Si quieres tener prosperidad verdadera, no traiciones, ni a tu casa, ni a tus mayores, ni a tus hermanos de fe, porque el respeto que siembras es el mismo que te va a alimentar cuando todo lo demás te falte. La honestidad es uno de esos valores que no se enseñan con palabras, sino con el ejemplo, y en nuestra religión eso tiene un peso que no se puede ignorar. El sacerdote que no es honesto
que manipula los signos, que inventa peligros, que mete miedo para lucrarse. No solo está faltando a la verdad, está faltando al propio Runmila. En Ifá no hay espacio para la hipocresía. No se trata de ser perfectos, pero sí de ser verdaderos, porque cuando alguien se consulta, está buscando luz, está buscando alivio, está buscando esperanza. ¿Y tú qué estás haciendo con esa confianza? ¿La estás honrando o la estás usando para llevar a la persona hacia algo que no necesita, solo para cobrarle más? El oráculo no es un arma para manipular, es una herramienta para guiar. Y si un sacerdote usa el miedo como estrategia, si amenaza con muertes que no existen, con accidentes que no están escritos, solo para empujar a una consagración, está cometiendo una de las faltas más graves. Está profanando Ifá, porque Ifá no viene a asustar, Ifá viene a orientar, a salvar, a prevenir. Y sí, hay signos que hablan de muerte o de peligro, pero esos signos también traen su solución. Siempre hay un Ebó, siempre hay un camino. El problema está en que muchos no quieren aprender los caminos, quieren el dinero fácil. Entonces empiezan a inventar, y ahí está el verdadero veneno de la religión. El que no sabe pero aparenta que sabe, el que cobra pero no entrega nada, el que consagra pero ni siquiera entiende lo que está haciendo. Ese tipo de persona no es sacerdote, es estafador vestido de blanco. Nuestra religión no discrimina a nadie. Ifá no juzga si eres rico o pobre, si tienes o no tienes, si vienes de un barrio o de una mansión. El oráculo se abre igual para todos, pero el que está al frente, el que interpreta, tiene que tener corazón limpio y boca sincera, porque muchas veces quien llega a tu casa viene deshecho, viene sin rumbo, viene con la fe colgando de un hilo. ¿Tú vas a cortar ese hilo por un par de billetes? Runmila dice que todos venimos al mundo con nuestro destino. Algunos llegan con dinero, otros con salud, otros con sabiduría. La vida no es pareja, y eso lo dice Ifá bien claro. Por eso no se puede medir la suerte por lo que otros tienen. Tú tienes lo que te toca. Y si algo no está en tu camino, no lo vas a conseguir ni aunque te bañes en oro. Entonces, ¿de qué sirve la trampa? ¿Para qué mentir? ¿Para qué vender ceremonias que no hacen falta? La honestidad en nuestra religión tiene consecuencias espirituales. No solo es que la persona se dé cuenta, es que tú mismo te estás cerrando el camino, porque el que actúa mal, tarde o temprano, termina viendo cómo su casa se vacía, cómo sus ceremonias no funcionan, cómo su nombre se apaga. El sacerdote que actúa con verdad puede que no sea el más rico, pero siempre va a dormir en paz, porque sabe que su prosperidad está basada en el respeto, y esa paz no se compra. La verdadera abundancia no es tener más clientes, es tener bendición, y eso solo se gana con honestidad. Ifá nos enseña que quien actúa de forma honesta, aunque tarde en ver resultados, al final siempre gana, porque el mentiroso, el tramposo, el que manipula, puede tener días buenos, pero su caída es inevitable, y cuando cae, lo hace solo, porque nadie respeta al que mintió. Y si tú estás empezando en esta religión, presta atención si un sacerdote te quiere meter miedo, si te dice que sin consagrarte ahora mismo te vas a morir, si todo lo que dice es tragedia y más tragedia, empiezas a sospechar, porque Runmila no necesita el miedo para hablar. El que mete miedo es porque no tiene argumento. El que asusta es porque no tiene luz. El camino del religioso es duro pero hermoso, y si se recorre con honestidad, siempre te va a sostener. No caigas en la trampa del dinero rápido, de la fama vacía, de los seguidores que no duran. Lo que viene fácil se va más rápido. Lo que se construye con respeto se queda contigo para siempre. No hace falta que nadie te lo diga. La honestidad se siente, se lleva por dentro. Y Runmila lo ve, lo sabe, lo premia o lo castiga. Porque esta religión no se trata solo de vestirse de blanco ni de saberse unos cuantos rezos. Esto es un camino de coherencia, donde el comportamiento del religioso tiene que estar alineado con los principios que predica. Aquí no hay leyes escritas como en un tribunal, pero hay algo más fuerte: el juicio de Olodumare y el de las propias deidades. Y ese juicio no espera, no necesita testigos. Basta con que tú te sepas sucio por dentro para que tus caminos comiencen a cerrarse, aunque por fuera parezca que todo va bien, porque en esta religión las apariencias no engañan a los rizá. Si eres sacerdote y no sabes lo que haces, no te metas. No inventes, no improvises, no uses a los nerizá como fachada para vender ceremonias que no conoces o para entregar lo que ni siquiera sabes manejar. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es robar, eso es abusar de la confianza de alguien que está poniendo su alma en tus manos. Eso no es religión, eso es una estafa espiritual. Mira cómo Ifá nos educa desde lo más profundo. Hasta las plantas que usamos deben ser respetadas. No se arrancan por gusto ni por capricho. Se cortan con permiso, con ceremonia, con propósito.
A Osañín se le pide permiso, se le canta, se le da su derecho, porque incluso las hierbas, que no hablan ni caminan, merecen respeto. Entonces, ¿cómo no vas a respetar a las personas que vienen buscando ayuda? Cada cosa tiene su lugar, cada sacrificio tiene su motivo, cada ebó tiene su estructura. No puedes ofrecer un ebó de salud esperando recibir dinero. No puedes cortar una gallina cuando lo que se necesita es una carnera. No puedes inventar el procedimiento porque te parece que así funciona mejor. No es tu lógica, es la lógica de Ifá. Si desconoces el procedimiento, no lo hagas, porque cada vez que lo haces mal, lo que estás fabricando es un camino torcido, tanto para ti como para el que estás ayudando. Aquí no se puede improvisar. Los signos de Ifá traen sus propios ebó, sus propios materiales, sus formas específicas. El conocimiento ya está escrito. No es tuyo, no lo puedes cambiar. Y si lo haces, lo único que estás mostrando es que no sabes nada. Ifá lo dice en Ika Ofun. Quien se atreve a hacer lo que no sabe, quien se mete donde no tiene conocimiento, será humillado por el mismo Ilrunmila. La consecuencia es clara. La credibilidad se pierde, la casa se vacía y hasta los espíritus se alejan. Y no se trata de hacer las cosas por miedo, sino por respeto. El miedo no transforma, el respeto sí. Irunmila no quiere hijos con miedo, quiere hijos que lo representen con dignidad. Por eso, si tú estás en este camino, estudia, aprende, no te conformes con lo básico. Que no te pase como a los que solo saben lo justo para resolver, pero no para enseñar. Y cuidado con manipular a los aleyos, porque muchos de ellos no saben nada, están buscando orientación. No vinieron a que los asuste, ni a que les diga que tienen que consagrarse de un día para otro. Eso es una trampa, eso es una mentira. Y eso también es una falta de honestidad. Ifá siempre ofrece una salida, siempre. Pero la solución no es hacer Ifá corriendo, ni hacerse santo por miedo. La solución está en el ebó, en la obediencia y en el tiempo que cada proceso necesita. Honestidad es no jugar con los signos. Honestidad es no hacer lo que no sabes. Honestidad es guiar con sabiduría y no con presión. Honestidad es saber cuándo decir, esto no lo manejo, búscate otro sacerdote. Honestidad es actuar sabiendo que detrás de cada decisión tuya hay un destino que puede cambiar para bien o para mal. Y si tú como sacerdote todavía estás comenzando, que no te dé vergüenza decir que necesitas aprender, porque es más digno un religioso que dice no sé, que uno que finge saber y arrastra al otro al abismo. Aquí nadie nació sabiendo, pero no hay excusa para quedarse en la ignorancia. Ser sacerdote no te hace superior a nadie. Ser sacerdote es una responsabilidad que se lleva como una corona invisible. Y esa corona, si no se sostiene con verdad, cae. Runmila no bendice a los falsos. La gente puede tardar en notarlo, pero Ifá no se equivoca. Y cuando se cobra la falta, no hay ebó que alcance para limpiar lo que se hizo por codicia, ignorancia o vanidad. Muchos buscan la prosperidad como si fuera un premio que se reparte por simpatía, pero Ifá es claro. La prosperidad no se regala, se gana. Y se gana a través del aprendizaje, del sacrificio, del respeto y de la constancia. No existe ningún signo en Ifá que diga que el vago va a ser millonario. Ninguno. Y tampoco hay un solo Odu que diga que el ignorante va a tener éxito por mucho tiempo. La riqueza espiritual y material llega al que se esfuerza, al que se sacrifica, al que estudia. No basta con haber recibido Ifá. Eso no te hace sabio. Eso no te hace guía. Eso no te convierte en un maestro. Ser iniciado es apenas el punto de partida. El verdadero babalawo es el que se levanta cada día buscando entender más, aprender más, profundizar más, porque Ifá es como el mar. Si te quedas en la orilla, solo verás espuma. Si te adentras, encontrarás los verdaderos secretos. Hay muchos que se consagran y piensan que ya llegaron. Y ahí mismo se estancan. Creen que porque saben marcar un signo o recitar un par de oraciones ya están listos para guiar a otros. Pero no entienden que hay niveles, que hay caminos que solo se abren para el que se sacrifica en el estudio. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos, hay trabajo. Y el que no estudia, repite errores, improvisa y lo peor, comienza a lastimar a los demás. El Awo que solo aprendió Ifá para comer nunca va a crecer más allá del Iyán del día. Comerá lo básico, lo justo, nada más. Porque Runmila no premia al que se conforma, premia al que se supera. Ifá no es para el cómodo, Ifá es para el hambriento de sabiduría. Y la sabiduría no se hereda, se gana. El que estudia Ifá no solo mejora como sacerdote, también se convierte en un mejor ser humano. Aprende a tener paciencia, a callar cuando toca, a hablar cuando es necesario, a interpretar los signos no solo con la boca, sino con el corazón.
porque no es lo mismo recitar un Ifá que entender lo que verdaderamente significa y cómo aplicarlo a la vida real del consultante. Hay quienes se quejan de que no les va bien, de que no les llegan los aleyos, de que sus casas están vacías, pero no se preguntan si han hecho lo necesario para merecer esa prosperidad. No se han detenido a pensar si lo que están entregando es calidad o cantidad. Muchos creen que con tener redes sociales llenas de publicaciones ya están haciendo Ifá, pero Ifá no se hace en un post. Ifá se hace en el alma, en el día a día, en la manera en que solucionas un caso difícil, en la forma en que transformas la vida de alguien con un consejo justo, con un anebó bien marcado, con una orientación que nace del estudio y del amor por la religión. Quien estudia siempre va a tener que ofrecer. Quien no estudia solo repite lo que escucha. Y el que repite sin entender se convierte en un eco vacío. A esos la gente los deja, porque la gente no es tonta. El Alejo puede no saber mucho, pero siente. Y sabe cuándo le están diciendo algo desde el corazón y cuándo le están vendiendo humo. El conocimiento no solo te da herramientas, te da autoridad, te da seguridad y sobre todo te da respeto. No hay mejor obra para tener prosperidad que estudiar todos los días. No hay mejor evo para atraer gente que prepararte para resolver lo que esa gente te va a traer. Porque no se trata de llenar la casa, se trata de tener cómo sostenerla. Y para eso hay que estudiar, no una vez, sino siempre. Así como el médico que deja de actualizarse se vuelve peligroso, el sacerdote que deja de estudiar se vuelve una amenaza. Porque empieza a inventar. Y lo que no sabe, no lo puedes improvisar. No puedes marcar un evo al 100%. No puedes adivinar lo que no conoces. Y no puedes consagrar si no entiendes qué estás entregando. Ifá es una religión de sabios, no de adivinadores baratos. Y la sabiduría no la da el dinero, ni los años, ni los títulos. La sabiduría la da el sacrificio de estudiar, de preguntarse, de buscar, de reconocer que no lo sabes todo, pero quieres saber más. Y no importa si tienes 40, 50 o 70 años, nunca es tarde para aprender. Lo único imperdonable es quedarse en la ignorancia por comodidad, porque el que no estudia no solo se queda atrás, se convierte en un obstáculo para los demás. Hay algo que muchas veces se olvida, pero que Ifá lo tiene clarísimo. El agradecimiento no es un lujo, es una obligación espiritual. Y no se trata de ser servil, ni de estar pagando eternamente a nadie. Se trata de tener memoria, porque quien olvida a quien lo ayudó, a quien le enseñó, a quien le tendió la mano, está firmando su propia ruina. Ifá dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y ese corazón no puede ser ingrato, porque el ingrato no solo pierde bendición, pierde luz. Se va apagando por dentro hasta quedarse completamente en la oscuridad. Rumilá lo advierte, quien no agradece cae. Y cuando hablamos de agradecimiento, no hablamos solo de decir gracias, hablamos de actos, hablamos de respetar a quien te formó, de no morder la mano que te alimentó, de no creerte más grande que tu raíz, porque ningún árbol crece sin raíz. Y si tú hoy eres sacerdote, es porque alguien te entregó un conocimiento, alguien te inició, alguien te enseñó. Entonces es como, ¿cómo puedes darle la espalda a esa persona? ¿Cómo puedes competir con quien te mostró el camino? El que olvida de dónde viene, no puede sostener a dónde va. Lo dice Ifá, lo dice la vida. Porque así como tú traicionas y olvidas, así mismo te van a olvidar y traicionar. El ciclo se repite. Y si no lo detienes con humildad y agradecimiento, lo vas a vivir en carne propia. El Ifá de Akinillo lo deja claro. Aprendió con dos grandes sacerdotes. Hizo promesa. Juró que cuando tuviera prosperidad compartiría sus frutos. Pero apenas empezó a recibir Eku, Eja, Eye y Eran, se olvidó de todo. Se llenó de orgullo. Se olvidó de sus maestros. ¿Y qué pasó? Su vida se apagó. Su prosperidad desapareció. Todo lo que ganó sin gratitud lo perdió. Tuvo que tocar fondo para darse cuenta del error. Y solo cuando se humilló, cuando aceptó su falta y cumplió con lo prometido, la luz volvió a él. Eso pasa con los que no agradecen. Pierden bendición. Y por más que hagan evo, por más que se vistan de blanco, por más que monten altares hermosos, nada les funciona. Porque Rumilá no bendice a los malagradecidos. Ifá no camina con el que niega su historia. Y ojo, esto no se trata de cuotas ni de chantajes. No se trata de imponer nada. Ifá no obliga, pero sí observa. Y el que da por corazón no necesita que lo obliguen, porque sabe que la prosperidad es un ciclo. Da, recibe, agradece. Así funciona todo. Y cuando rompes ese ciclo, lo rompes todo, porque no se puede pedir más cuando no has sabido valorar lo que ya recibiste. Tampoco se puede ser avaro con quienes te ayudaron a crecer. Hay quienes prosperan y se olvidan hasta de saludar.
se creen dioses, se inflan, y después, cuando los caminos se les trancan, no saben por qué. Pero Ifá lo sabe, y por eso les cierra todo, porque lo que tú no das en vida te lo cobran en destino. No confundas agradecimiento con esclavitud. Nadie está pidiendo que seas siervo de tus mayores, pero sí que seas justo, que reconozcas lo que te dieron, que cuando comas pienses en quien te ayudó a sembrar, que cuando cobres te acuerdes de quien te enseñó a trabajar. Y esto no aplica solo a tus padrinos o a quienes te iniciaron, aplica a todo el que te ayudó religiosa o humanamente, porque el agradecimiento no tiene fronteras. El corazón que agradece brilla, el que no agradece se apaga, así de sencillo. Recuerda que Ifá nos enseña a hacer el bien sin mirar a quién, pero también nos enseña que cuando haces el bien y quien lo recibe no lo valora, esa persona corta su propio camino y no hay obra que lo salve, porque cuando Orunmila cierra una puerta por ingratitud, no hay ceremonia que la vuelvamos a abrir. Así que si tú has recibido bendición, si alguien te guió, te protegió, te levantó, no lo olvides, no lo ignores y mucho menos lo traiciones, porque la traición a quien te ayudó es la más dolorosa para Ifá. Esa no se perdona con palabras, esa se paga con destino. Hoy no estamos hablando solo de religión, hoy hablamos de conciencia, de valores, de alma y de la enorme responsabilidad que tenemos al pararnos frente a otro ser humano como guías espirituales. Ser Awo no es una corona de poder, es una carga sagrada que se lleva con dignidad, con humildad y sobre todo con ética. Hemos visto cómo la pulcritud, la honestidad, la lealtad, el agradecimiento y el aprendizaje no son opcionales. Son columnas que sostienen la vida de un sacerdote verdadero, y quien falla en alguna de ellas va cayendo, poco a poco, en su propia oscuridad. Ifá no se equivoca. Orunmila no bendice al mentiroso, ni al malagradecido, ni al improvisador, pero sí guía, premia y sostiene al que actúa con verdad, con respeto y con sabiduría, porque el destino no se regala, se gana, y lo que sembramos con amor, lo cosechamos con luz. Por eso quiero pedirte desde el corazón que compartas este contenido, que no te lo guardes, que no lo dejes solo para ti. Alguien allá afuera necesita escuchar esto. Alguien puede estar a punto de caer en malas manos y este mensaje puede ser el que lo salve. Tú puedes ser ese puente, tú puedes ser ese canal, porque así como un día alguien te iluminó, hoy tú puedes llevar esa luz a otro. Comparte este video, hazlo llegar lejos, que cada palabra de Ifá corra como el viento por la selva sagrada de esta vida. Y como dice Ifá, el que honra la verdad camina sin miedo, y el que camina sin miedo llega donde los cobardes jamás podrán pisar. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofunoshe, Iború, Iboyá, Ibosheshe.